Buenas. Vamos a empezar con el tema 2, tema del cual van a tener también que hacer una lectura de un trabajo más relacionado con un trabajo experimental, no en un trabajo, en un estudio de tipo observacional, donde se tomaron muestras como eran los trabajos que vieron para el práctico de hoy. Lo que vamos a ver ahora tiene más que ver con lo que es la experimentación, por eso así se llama el tema 2. A ver, no me está respondiendo esto. Ahí está. Hay muchos libros de estadística específicos de lo que es el tema experimentación. El primero que tienen acá, diseño y análisis de experimentos de Douglas Montgomery. Buenas tardes, profe. Buenas. Del año 2004. Disculpe, pero estamos medio atrasados. ¿Faltan muchos todavía, Gladys? ¿Cómo? Faltan muchos alumnos, no sé cuántos, no puedo ver acá cuántos están conectados. 34, Laura. Yo creo que a teoría van a venir más o menos esa cantidad. ¿Quieren esperar un poco más o qué? Bueno, no hay sigo. problema, profe. Bueno, sigo. Este libro, el primero que pongo acá, tiene muchos ejemplos relacionados a experimentación en la industria. Entonces, es como que les motiva un poco más a ustedes leer ese tipo de ejemplos. El otro libro, que es Estadística, Probabilidad y Estadística Básica para Ingenieros, tiene un capítulo que tiene que ver con experimentación. No es propio un libro de diseño experimental. Y el otro también, el que sigue también. O sea, muchos libros son libros completos de estadística que tienen un capítulo destinado a un tema y hay otros que son libros específicamente, todo el libro se refiere a lo que es ese tema en particular. Uno de estos libros que yo le pongo primero que es el de diseño de Montgomery. Muy buen libro es, creo que lo van a poder entender muy bien. Vamos a ver entonces varios aspectos que tengan que ver con la experimentación, como el material experimental, hablar un poco de heterogeneidad, que se da mucho en experimentos que tienen como unidades más el aspecto biológico, ¿no es cierto? Pero hay muchos ejemplos también industrial donde presentan heterogeneidad. Vamos a ver la definición de tratamientos, vamos a ver los principios básicos de experimentación que tiene que ver con la aleatorización, con las repeticiones, con el agrupamiento de unidades que son más similares entre sí. Y después, al final de todos, en líneas generales, los 3 diseños de experimentos que consideramos la base. De ahí en más hay otros diseños que no los damos, pero de que sentamos la base con esto para que ustedes lo puedan entender en un futuro. Es un diseño experimental. Hay, como había dicho en estadística la primera vez, hay mucha bibliografía, muchas definiciones, dependiendo del libro, dependiendo de los autores o del perfil que tenga el texto. A mí me gusta esta definición que dice, diseños experimentales, búsqueda planeada para obtener nuevos conocimientos o confirmar o no resultados de experimentos previos, de manera tal de obtener la máxima información con el menor costo de recursos. Esto sale porque el diseño de experimento
anteriormente no existía, anteriormente, antes del siglo pasado. Y uno dice, bueno, pero sin embargo se hacía investigación y existieron formas para validar lo que se hacía en investigación. Y es cierto, lo que lograron los diseños experimentales fue lo que dice acá, obtener la máxima información con el menor costo de recursos. A partir de un buen diseño, uno no necesita esperar tanto tiempo para saber el resultado de un experimento. No necesita probar varios años, tal vez, algo que puede probar un único año en distintos lugares. Es decir, se puede optimizar algo de manera tal de obtener la máxima información. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el diseño experimental? El principio básico en general es la comparación. Se comparan grupos de unidades que son tratadas de alguna forma y se trata de obtener el resultado. Eso, hacer un experimento en estadística o en investigación consiste en comparar qué le sucede a unidades cuando son tratadas de una forma y cómo hubieran respondido esas unidades o cómo responden las unidades tratadas de una forma básica o directamente sin tratamiento. Por eso digo que hay un grupo de tratamiento versus un grupo control. Siempre el diseño experimental va a buscar la comparación. En la experimentación, el investigador interviene activamente sobre las unidades, modificando algún factor para luego observar respuesta. En un estudio de tipo observacional, el investigador simplemente observa un fenómeno y registra lo que observó. En un experimento no. En un experimento, cuando uno hace experimentación, lo que hace es manipular algo, provocar un cambio y observar la respuesta. El objetivo de la experimentación es obtener información confiable y de buena calidad. Obtener la máxima información con el menor costo de recursos. El diseño de experimentos en el área industrial se aplica básicamente en dos áreas. En el área de diseño, cuando uno tiene como objetivo el diseño, y también en el área de mejora de procesos y de productos. En dos áreas es donde se podría utilizar más el diseño industrial. Acá les cuento un poquito la historia de cómo nació el diseño experimental. La foto que ven ahí es de Ronald Fisher, matemático, estadístico, biólogo evolutivo y genetista inglés, quien estableció los cimientos de la estadística moderna. Tuvo varias publicaciones y bueno, fue el que inició todo el tema de estadística experimental. Dicen que en una reunión de académicos con sus esposas, una señora afirmaba de que al preparar un té con leche fría, el sabor no es el mismo al verter el té sobre la leche o la leche sobre el té. Eso hizo pensar a Fisher la manera de comprobar lo que esta señora estaba diciendo y propuso presentarle varias tazas de té, algunas preparadas de una forma, primero el té y después la leche, y otra al revés. A ver si la dama podía distinguir el sabor. No es un ejemplo de experimentación, simplemente este relato tiene que ver de cómo se le ocurrió a él hacer una forma de, bueno, ¿cómo podemos demostrar esta afirmación? ¿Cómo podemos demostrar lo que dice esta señora? Habrá forma de demostrar y ahí se le ocurrió esto. Y a partir de ahí surge el diseño experimental. Al diseñar un experimento se trata de evitar aciertos por casualidad.
uno lo que va a tratar y lo que se va a buscar con la teoría de la experimentación y estadística es diferenciar entre lo que es azar y entre lo que es experimentación. Después te veo. Sí. Lo que evitamos son los aciertos por casualidad o porque nos pueden dar una respuesta en ese momento, pero después en otro momento a lo mejor no den otra respuesta. Eso es lo que vamos a tratar de evitar, de decir no. Vamos a tener cierto fundamento para decir esto sucede por tal motivo. Eso es lo que busca la experimentación. En ingeniería, entonces, la experimentación desempeña un papel importante. El diseño de productos nuevos, el desarrollo y de proceso de manufactura, el mejoramiento. El objetivo en muchos casos es desarrollar un proceso robusto, es decir, un proceso que sea efectivo, tratando de minimizar fuentes de variabilidad externa. Yo no sé si recuerdan que yo al principio, cuando explicamos en la clase inaugural, decíamos que la respuesta o una variable o un resultado que nosotros miremos sobre cualquier fenómeno, en general está afectado por múltiples factores. Entonces, vamos a manejar la idea viendo diseño experimental, de cómo hacer o entender que la respuesta se debe a un solo factor y no a otro. Por ejemplo, dice, un ingeniero metalúrgico tiene interés en estudiar el efecto de procesos diferentes de endurecimiento. El templado en aceite, a ver si puedo leer acá, si puedo correr esto acá, sí. El efecto de dos procesos diferentes de endurecimiento. Él quiere comparar dos procesos diferentes, el templado al aceite y el templado en agua salada, sobre una aleación de aluminio. El objetivo del experimentador es determinar cuál de las dos soluciones de templado produce la dureza máxima para esta aleación en particular, que es el aluminio. Entonces, ahí nace el concepto de experimentación. Uno tiene un objetivo, pero no asocien solamente a la ciencia. En la empresa, en la industria, se hace experimentación. Experimentación que, por supuesto, sirve después para tomar decisiones y que tiene un costo y que lleva un tiempo. No lo asocien solamente a investigación y a la universidad como única institución que pueda hacer un trabajo de experimentación. Las empresas, un hipermercado puede llegar a hacer experimentación. ¿Por qué? Porque a través de la experimentación lo que va a lograr después es tomar decisiones que le pueden hacer ahorrar o le pueden hacer ganar mucho dinero. El empresario, ¿qué es lo que tiene en mente? Eso, el beneficio económico que le puede traer una decisión. Entonces, muchas veces el tiempo que puede invertir en un área que haga experimentación es el costo que tiene esa área sea mucho menor de la ganancia que él puede obtener de tomar buenas decisiones. Entonces, no crean que solamente en el área de investigación académica se hace experimentación. Se hace mucha más experimentación de la que nosotros creemos. Vamos a definir algunos términos para comenzar a entender lo que es experimentación. Vamos a definir lo que es el material experimental, la unidad experimental, tratamientos y o factores, después ya van a ver la diferencia, y vamos a definir también las variables respuestas o las variables indicadoras del efecto de tratamiento. Acá puse primero material experimental y después unidad experimental. Material experimental es la suma de todas las unidades experimentales. Entonces paso a definir lo que es una unidad experimental directamente.
es la unidad capaz de recibir un tratamiento. Puede ser un auto, puede ser un cilindro, una cajita que contenga determinado producto, puede ser un alumno, una persona, un diente, puede ser la parte superior de la dentadura como unidad experimental o como unidad de análisis, puede ser un animal, puede ser un conjunto de animales, puede ser un conjunto de unidades sometidas a una temperatura. La unidad experimental es la unidad que recibe un tratamiento y después sobre esa unidad experimental uno va a analizar, puede ser una porción solamente de la unidad o puede ser toda la unidad, va a analizar la respuesta, va a mirar, bueno, qué variable es indicadora de la respuesta. ¿Qué denominamos tratamiento? ¿Qué decimos tratar? Son procedimientos los tratamientos. Procedimientos o materiales cuyos efectos se desean medir y comparar. Distintos productos químicos, distintas temperaturas, distintos métodos de preparación de algo. Que se aplique a la unidad experimental. Acá se está aplicando algo. Acá hay fotos que por ahí simplemente nos hace pensar en una planta donde se estén probando distintos tratamientos. Esto es muy agropecuario, lo que está acá abajo, una cosechadora. Ver tal vez una velocidad, un mecanismo, un método que uno esté probando. Esto también es una foto donde a lo mejor la unidad experimental acá, si es el alimento, esto es lo que se está dando, la unidad experimental sean el conjunto de animales que están recibiendo este tratamiento, o sea, ese alimento. Después podemos evaluar qué peso, qué beneficio o alguna variable sobre cada uno de estos animalitos, pero la unidad experimental es la unidad que recibe el tratamiento, es el conjunto de todos esos animales. Hay como un protocolo en investigación que dice que siempre que comparemos cosas, tenemos que tener un tratamiento testigo o control. No se pueden comparar dos cosas nuevas por lo general. Hay que tener algo de referencia ya conocido. Dice, el control es cualquier tratamiento contra el cual se compara el resto de los tratamientos. Y ese tratamiento suele ser lo más conocido o bien sin la aplicación del efecto. Acá dice, puede ser un tratamiento no tratado, es decir, sin imposición de la variable experimental. Puede ser el testigo un procedimiento básico comparado después con otro procedimiento, a lo mejor, bueno, todos reciban cierto tratamiento, pero queremos comparar la diferencia que hay de agregar alguna cosa más. Entonces dice, bueno, el procedimiento básico es aplicar solamente esto. Además se le va a estar dando otro agregado y ahí es donde nacen los tratamientos. En salud es muy común, ahora que vemos el tema de las vacunas también, es común hacer experimentación y recordar que el protocolo en investigación indica que tenemos que tener individuos que sean tratados e individuos testigos, porque la reacción o la respuesta a cierto tratamiento está afectado por lo psicológico también. Entonces muchas veces no es el medicamento el que está haciendo efecto, sino es la psiquis. Es decir, voy a estar mejor muchas veces y con muchas cosas. Lo que diga el médico es muy importante para el paciente. Entonces,
se decidió que cuando se hace investigación en medicina, hay pacientes que reciben placebo, pero que ni los mismos médicos que están aplicando sepan lo que están aplicando, en el sentido de que si son parte de una investigación, el placebo tiene un número de tratamiento, el médico no sabe qué le está aplicando realmente, entonces no puede influir en la respuesta de ese paciente. Dice, en unos experimentos de salud más famosos, las pruebas de campo, con una vacuna contra la poliomielitis, se usó como placebo, controles placebo, a lo mejor fue uno de los primeros famosos en las áreas de prueba de los Estados Unidos. Y dice que el placebo se preparó con una apariencia igual a la de la vacuna, pero sin actividad antigénica. Los sujetos placebo se inocularon de la misma forma en los sujetos que recibieron la vacuna, de manera tal de que las diferencias observadas se deban a la vacuna y no a otro factor que pueda estar interfiriendo en la respuesta de ese paciente. Otra cosa tengo para decirle, las variables. Nosotros, cuando hacemos experimentación, vamos a definir las unidades experimentales, los tratamientos, pero tenemos que pensar también en qué vamos a medir, cuál va a ser la variable respuesta a el efecto de tratamiento. Las variables, van a ver más adelante, se pueden dividir en cualitativas, donde son categorías o no están asociadas a los números, y la cuantitativa, que esas sí están asociadas en forma numérica. Acá, por ejemplo, muestro un esquema de un archivo de datos donde las variables serían alumno, lengua, matemáticas, ciencias naturales, así le llamo, pero en realidad son las notas que sacó. Las notas son valores numéricos, como acá 825, 612. Sin embargo, el alumno es esta variable, toma distintos valores porque es una categoría distinta. O bien, pensemos en esto otro, vacunado o certificado de vacuna, ¿tiene o no certificado de vacuna? Esta es una variable que tiene dos categorías, sí y no. Varía en la respuesta, pero tiene esas dos categorías, sí o no. ¿Entienden? Una cosa una variable cualitativa y otra cosa una variable cuantitativa. La estadística van a ver que le ofrece mucho más cuando son números los que uno puede procesar. Hay menos oferta de análisis de datos para variables puramente cualitativas. Ahí entran otras áreas más sociales que van a dar respuesta a la interpretación y al análisis, que ya no es la estadística la que va, o bien la estadística tiene menos para aportar en ese sentido. Bueno, definidos estos conceptos que dijimos hasta ahora, material experimental, que es el conjunto de las unidades experimentales, unidad experimental, que es la unidad que va a ser tratada, luego que venía tratamientos, que son los procedimientos o materiales que se quieren comparar, y después vienen las variables que vamos a observar. Siempre es necesario definir todo esto bien claramente al principio. Muchas veces pensamos, no, vamos a pedir esta variable, esta otra, y tenemos muchos datos que son innecesarios a la hora de responder a un objetivo. A veces uno tiene más datos de lo que desearía o todo lo contrario, a veces tenemos menos, y eso ya lo veíamos en muestreo. Cuando uno piensa, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo del trabajo? Definir claramente cuáles son las variables que vamos a analizar. Y por otro lado, los principios básicos de experimentación, que no son muchos, pero son necesarios. ¿No es necesario para qué? Para después tener un respaldo metodológico, una teoría que valide el análisis que vamos a realizar. Si no cualquier dato es bueno para demostrar algo.
porque ese dato pudo haber sido obtenido no de una manera ordenada o a partir de un diseño para la toma de datos. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos? Aleatorizar los tratamientos. Sí o sí, la estadística exige una instancia de sorteo. Esta unidad experimental va a recibir este tratamiento, esta otra unidad experimental va a recibir este otro. No dirigido. No que yo le voy a dar a este un tratamiento y a este. Tiene que ser un sorteo. ¿Qué otra cosa es básico en experimentación? Repetición. Repetición significa que varios individuos reciban el mismo tratamiento, porque la metodología de análisis después me va a comparar individuos que fueron tratados de manera distinta versus individuos que fueron tratados de manera igual. O sea, en realidad lo que va a ser estimar una variación y comparar esas variaciones. Y también control local, o sea, ¿qué pasa si las unidades de análisis son diferentes o muy distintas entre sí? Tendría que agruparlas y eso se le llama control local. Entonces, para aclarar, ¿qué es aleatorización? ¿Qué es al azar? Muchos chicos preguntan con el nombre de los diseños después. Diseño al azar simple es lo mismo que diseño aleatorio simple. Sí, azar y aleatorio es lo mismo. Que la aleatorización es una de las características fundamentales del diseño experimental. El proceso aleatorio por el cual es el proceso aleatorio por el cual se asignan los tratamientos a las unidades experimentales o viceversa. Se puede sortear los individuos que van a recibir tal tratamiento. ¿Qué se busca con la aleatorización? Pensándolo en términos comunes, no favorecer a ningún tratamiento en particular. Si el investigador inconscientemente, si le va a dedicar tiempo y esfuerzo a realizar un experimento, es porque quiere demostrar algo. Es porque quiere demostrar que este tratamiento es mejor a lo que se venía usando. Esa subjetividad que tiene el experimentador puede redundar en algún aspecto a favorecer a ciertas unidades, a ciertos tratamientos que a otros tratamientos. En biología se ve mucho, si le puedo aplicar, pues suponga que como docente de estadística queremos analizar si enseñar con determinado lenguaje de programación nuestra materia es mejor que enseñar con una planilla de cálculo, que es como lo venimos haciendo. Entonces, como yo creo que enseñar con un método, con un programa, es bueno y quiero demostrar eso a través de un experimento, voy a poner a un grupo y ese grupo decido que son los alumnos cuyo promedio es mayor que 7 o mayor que 8 y a ellos le voy a hacer trabajar o voy a enseñar la materia con ese programa de estadística. Y al otro grupo le vamos a enseñar con la planilla de cálculo. Y vamos a ver que la respuesta de este grupo es mejor que la respuesta de este grupo, lo que yo creo. Ahora bien, ustedes me pueden decir que la respuesta de este grupo fue debido al software que estoy aplicando o debido a que los alumnos eran mejores. Ahí me queda la duda, queda un efecto confundido. Entonces, para demostrar realmente que el software es bueno, yo lo que tengo que hacer es un sorteo y decir, de todo este grupo de alumnos, sorteo 20 y 20 van a recibir un tipo de educación con la enseñanza de la estadística hacer con un software y otros 20 van a recibir con otro método. Ahí sorteo y ahí veo cuáles tienen mejor rendimiento. ¿Está? Lo que tratamos de que ningún tratamiento sea favorecido. Y otra, finalmente, la valedera definición de aleatorización dice,
La función de la aleatorización consiste en asegurarse de obtener un estimativo válido del error experimental. El error experimental vamos a ver que es una medida de variación con la cual vamos a analizar nuestros datos a futuro. En esta clase ustedes no aprenden cómo analizar, simplemente aprenden algunos conceptos de diseño experimental. Después vamos a ver cómo analizar. Pero ahora sepan que si no están aleatorizados, no tenemos una estimación válida de nuestros datos, de los cálculos que podemos hacer con nuestros datos. También es necesario repetir, ¿por qué? Porque el método me va a exigir que compare variaciones entre unidades tratadas de manera distinta con variaciones entre unidades tratadas de la misma manera. Se supone que si 5 individuos recibieron el mismo tratamiento, va a haber menos diferencia entre ellos que 5 individuos que recibieron distintos tratamientos. Porque yo creo que los tratamientos tienen un efecto. Ahora, si los tratamientos no producen diferencias, la variación entre individuos que recibieron el mismo tratamiento, o que recibieron tratamientos diferentes, no va a ser tan distinta. La variación va a ser más o menos la misma. Es el concepto que maneja el análisis después de un experimento. Bueno, son necesarias las repeticiones por lo que decía recién, permiten la estimación del error, mejoran la precisión del experimento, aumentan el alcance de la inferencia. Es decir, si yo hago un experimento con alumnos solamente de 5º año, con un rango de edad determinado, el resultado de mi experimento no lo puedo aplicar a chicos de 1er grado o a chicos de 2º, porque no experimenté con ellos. Entonces no sé si mi experimento va a tener respuesta en otro año. Ahora, si yo quiero que sea válido para todos, hagamos repeticiones, pongamos en nuestro experimento unidades experimentales de distintas edades y ahí podemos aumentar el alcance de la inferencia, o sea, el alcance de la generalización o de las conclusiones. En muchos casos se confunde lo que es una repetición con lo que son varias observaciones sobre un mismo individuo, que a eso le llamamos pseudo-repeticiones. La repetición es cuando un tratamiento se repite, o sea, vuelvo a aplicar el tratamiento en una unidad experimental. No es lo mismo que yo aplique un tratamiento a un individuo y le mida la variable que yo estoy observando en un momento, después vengo, le vuelvo a medir y digo, estas son las repeticiones. Estas se llaman pseudo repeticiones. Vamos a ver más adelante también, cuando tengan más entrenamiento en calcular una varianza y esas cosas, a que no es lo mismo una pseudo repetición que repeticiones reales del experimento. Como siempre, tiene que ser un trabajo ordenado. Primero, definir los objetivos. Yo que hice muchos años consultoría estadística, les puedo decir que cuando vienen a consultar con un experimento, para hacer un experimento a algunos investigadores, y uno le dice, bueno, ¿cuál es el objetivo del trabajo? Y muchas veces no tiene una respuesta. Y para ser honesta, no tiene una respuesta no porque no sepan, no tiene una respuesta porque tienen muchos objetivos. Tienen objetivos mezclados o tienen objetivos ordenados de manera no clara. Entonces, hay que sentarse a pensar, ¿por qué estoy haciendo este experimento? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Y si son varias cosas, ¿cuál es mi prioridad? En función de eso, después se va a hacer el experimento. En segunda forma, conocer bastante, como decíamos, la población cuando hacíamos un muestreo. Acá también, conocer bastante del fenómeno. Cuando uno se larga a hacer un trabajo, una experiencia o algo, lo que hace es revisión bibliográfica, lee antecedentes y estudia qué factores inciden en eso. Por ejemplo, volvamos al experimento de los alumnos, un experimento en pedagogía, un experimento que diga, miren,
si yo enseño estadística de esta forma, los alumnos aprenden más que si enseño de esta otra forma. Bueno, involucrémonos en el tema de cuáles son los factores que afectan al conocimiento de los alumnos. ¿Cómo puedo hacer yo para hacer un buen experimento? ¿Cómo tendrían que ser esos alumnos que van a participar del experimento de manera tal de que el experimento me arroje lo que yo quiero demostrar? Yo quiero saber si hay diferencias en el uso de cierta tecnología para mejorar la enseñanza. Entonces, quiero saber qué cosas afectan al conocimiento, qué cosas afectan a conocer mejor la materia. Alguien me puede decir, no, en realidad lo que está afectando mucho es el conocimiento previo que tengan los chicos. A lo mejor entiende más alguien que sabía programar que alguien que no sabía programar. Hay muchos factores que afectan al desempeño y esos, cuanto más lo conozca, mucho mejor. Después las variables o características a medir, o sea, ¿cómo voy a demostrar después solamente tomando un examen? Voy a ver cómo se desempeña en una materia siguiente. Me voy a dar cuenta si ha adquirido otras capacidades. Disculpen. En general, uno tiene que saber bien cuáles son las variables que me van a responder al efecto de tratamiento. Supónganse, a nosotros nos pasa mucho de trabajar con producción animal, que estemos probando una dieta, pero en general uno cuando dice dieta, si es para producción animal, uno quiere que engorde. Pero a lo mejor la dieta es para que mejore cierta característica. En los humanos nos pasa muchas veces, las dietas que nos dan son para que la persona no tenga hinchazones, que no tenga retención de agua, es decir, que mejoren algún indicador que le venía funcionando mal. En producción animal a lo mejor la digestión queremos que mejore. Entonces, si es para engorde, a lo mejor el peso es la variable indicadora del efecto de los tratamientos. Pero si el objetivo de la dieta era mejorar la digestión, a lo mejor sea otra la variable que yo tenga que medir, no sea el peso. ¿Está? Hay muchos factores que uno tiene que tener en cuenta cuando uno realiza un experimento. Y después, bueno, decidir el número de repeticiones que vamos a hacer. Cuanto más repeticiones tengamos, mucho más preciso o mejor va a poder hacer el análisis de nuestros datos. Finalmente, tenemos para mostrarles experimentos que tienen en cuenta un solo factor, como les decía hoy, un método de enseñanza, un método de preparación, un método de limpieza. Y hay experimentos que, si bien quieren evaluar un factor, tienen otros factores propios de las unidades de análisis que hacen a que mi experimento, en lugar de pensar en un factor, tenga más de un factor. Y ahí aparecen los diseños de bloques, se llaman diseños de bloques completos al azar o bloques completos aleatorizados, y el diseño de cuadrado latino, donde las unidades experimentales pueden tener diferencias y esas diferencias están asociadas a algún factor. Cuando las unidades experimentales son homogéneas, y pongo esta gráfica simplemente de manera esquemática para que ustedes puedan entender la homogeneidad como similitud en la unidad que estoy analizando. Si ustedes van a analizar
el efecto de la publicidad y la unidad de análisis son empresas, bueno, todas las empresas tendrían que ser relativamente homogéneas, o bien que su variabilidad esté repartida, ¿no?, uniformemente, de manera de poder decir, bueno, esta es bastante similar a esta en el factor que yo estoy queriendo estudiar. Por eso aparece un esquema con todos cuadraditos donde tendríamos unidades iguales. En este caso, la forma de aleatorizar los tratamientos a las unidades es hacer un sorteo de el tratamiento y la repetición a las unidades experimentales. Esta unidad va a recibir tal tratamiento y va a hacer la repetición 5, supóngase. Esta otra unidad va a recibir otro tratamiento y va a hacer otra la repetición. Nos permitirá en el diseño completamente aleatorizado un sorteo general. Ahora, si las unidades experimentales no son totalmente homogéneas, si vemos que hay pequeñas diferencias, el hecho de acá mostrarle distintas formas es solamente para que ustedes entiendan ya el concepto de heterogeneidad como diferencias, como unidades experimentales que no son tan parecidas. Yo quiero analizar empresas, pero no tengo dos empresas exactamente iguales. Ya hay diferencia entre ellas. Bueno, ¿será que puedo encontrar empresas que tengan más parecido entre sí? Por ejemplo, esta y esta y esta. Es decir, asociar la forma con la similitud. Si yo puedo hacer eso, podría usar un diseño de bloques, agrupar las unidades que sean similares y probar todos los tratamientos en cada bloque. Probar en este bloque, en este bloque. Entonces ahí no estaría confundido el efecto de tratamiento con la diferencia que haya entre unidades experimentales. Voy a estar probando todos los tratamientos en el bloque 1, en el bloque 2, en el bloque 3 y en el bloque 4. A pesar de que las unidades 1 y 4 sean diferentes. O sea, las unidades acá tienen diferencia con esta. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a probar todos los tratamientos acá, acá, acá y acá, y me las voy a ingeniar después para encontrar la forma de compararlos con un análisis estadístico. ¿Qué pasa si además de tener un factor de diferencia, como puede ser acá visualizado con la forma, nosotros tenemos unidades experimentales más diferentes todavía, las cuales difieren no solamente en la forma, sino, acá estoy indicando con la trama, otro factor de diferencia entre las unidades experimentales. Si yo tuviera esta situación, a lo mejor puedo agrupar teniendo en cuenta, por un lado, la forma y por otro lado, el color o la trama, podría tener un diseño de experimento que se llama el de cuadrado latino, que tiene la particularidad de que tengo que tener tantas unidades experimentales como tratamientos al cuadrado. El cuadrado latino se llama así el diseño porque tengo dos factores de variación, pero tendría que tener las mismas niveles de diferencia. Por ejemplo, la forma, cuadrado, triángulo, rectángulo y círculo, tendría que tener la misma cantidad de niveles que la cantidad de tratamientos. Tendría que ser 4 tratamientos, porque acá tengo 4 formas distintas y 4 tramas distintas. Pero bueno, esto era para darle una idea de lo que es un diseño experimental y algunos conceptos de experimentación, para que usted, no, si es un experimento tiene que tener tratamientos, tiene que tener unidad experimental, tiene que haber cierta aleatorización, tenemos que reconocer variables que se están estudiando y el diseño estadístico propiamente dicho después, bloques o completamente aleatorio o cuadrado latino. Bueno, esto era toda la presentación.
para hoy es más corto, digamos, que el... Ay, quería salir y al final quería dejar de compartir. Es menos que lo que fue muestreo. El diseño experimental lo aprenden cuando hacen diseño experimental. Simplemente esto es las 2 primeras clases que vemos de la materia es, ojo, cómo obtenemos los datos que vamos a analizar después con una técnica estadística. Tienen que provenir de un diseño, ya sea de un estudio observacional o de un experimento. ¿Y qué tiene el estudio observacional? Tiene muestreo. Y ojo que el muestreo tiene una metodología. Y si viene de un experimento, ojo que el experimento tiene una metodología también. Tiene que haber aleatorización, tiene que tener repeticiones, tiene que hacer un procedimiento donde se entienda claramente qué es lo que se va a analizar. Por eso le decíamos también, la estadística lo que ayuda mucho es a tener una forma ordenada de pensamiento, pero de pensamiento de análisis de datos, no de otra cosa. No le quiero decir que la estadística le enseña a pensar. La estadística nos enseña a pensar cómo vamos a analizar un conjunto de datos, que también hoy Jorgelina le dijo al grupo, ojo que vamos a ir viendo qué procedimiento usaron, cómo van a analizar todo. Eso siempre se puede hacer en la medida que los datos que tengamos nos lo permitan hacer. Esos datos tienen que ser buenos, tienen que ser datos provenientes de un diseño. Bien, ¿le queda alguna pregunta? Los análisis de los distintos trabajos para los grupos que tengan que presentar en el próximo práctico consisten en dar lectura a un texto que tenga un diseño y que ustedes reconozcan en ese diseño las unidades, cuál es la unidad de análisis, cuáles son los tratamientos, que reconozcan si hay repeticiones, que reconozcan si hay alguna instancia de la autorización, si ponen eso en la parte metodológica. Y después, ¿cómo analizan los datos? Es decir, ya bueno, después de este experimento se presentan los datos en tabla, en cuadro, se hacen pruebas estadísticas, no se hacen. Bueno, ese tipo de mirada tienen que tener para los trabajos que van a presentar. Profe, pregunta. Sí, escucho. Yo quería saber, porque hoy, escuchando la exposición de los grupos, ¿no? Por ahí Sí. nosotros tuvimos hablo de mí en particular, no del grupo. Yo entendía que nosotros teníamos que hablar sobre cómo se hizo la elección de ese muestreo y no llegar a la conclusión ni analizar los datos de lo que se trataba. Al menos yo lo entendía así. Sí. Entonces yo le quería preguntar, porque bueno, el trabajo ahora ya está hecho, ya lo discutimos en grupo, ya cada grupo hizo su trabajo con conclusión, sin conclusión, como sea. Para la próxima, justamente, quería saber si nosotros tenemos que analizar de cómo está realizado o también, porque por ahí no tenemos todavía la capacidad para hablar sobre su conclusión. Por eso, sí, no. La experiencia para hablar de cómo hicieron el trabajo, sino Sí. ser objetivamente todavía con la herramienta que tenemos. Lo que pasa es que en ese sentido, es más, lo que nosotros apuntamos es más a que tengan una mirada integral del trabajo, a pesar de que ustedes hoy por hoy solamente pueden analizar, criticar o no lo que es el muestreo o el diseño. Ya el análisis de datos todavía no lo vieron. Sin embargo, iba a quedar muy trunco si le decíamos, miren solamente la toma de datos como se usa. Le damos trabajo para que traten de entenderlo en general, que todos estuvieron en condiciones de entender, más allá de que puedan criticar o no el análisis, como se hizo, porque es cierto que todavía no tienen esa herramienta, pero sin embargo, muchos pudieron entender y se van a dar cuenta de si es un buen trabajo o no, ya desde la toma del dato. Es claro, solamente eso. Esa Es su primer trabajo, es normal normal que le haya pasado eso, es normal que le haya pasado eso porque
no nos conocen todavía, no sabían cuál era el objetivo de darle esto, pero bueno, nosotros también es una manera de conocerle a ustedes. Los profesores estamos igual que ustedes, los estamos conociendo, estamos viendo qué capacidades tienen. En general, siempre, por lo menos nos pasó en estos años que estamos con Industrial, de tener mejor respuesta de la que hubiéramos esperado. Tanto para la programación, porque le enseñamos un programa después, como en el análisis de estos trabajos. En muchos casos, le digo, sobradamente tuvieron una buena crítica. Así que hoy por hoy le damos sin temor que lean algo y a ver qué es lo que entienden. Pero quédate tranquila que no hace a la nota, no somos rigurosos. Sino por ahí por el enfoque, cómo nosotros tenemos que abordar. Sí. Nosotros, yo particularmente, lo que leí fue, dije, bueno, acá tomó este tipo de muestra, esto, pero no analicé si después cumplieron algún objetivo. Porque me pareció que se trataba justamente de la parte teórica nuestra, no de la parte de analizar ya. Pero para el próximo, para el experimental, entonces está bueno tener una conclusión y está bueno mirar todos los datos. Sí, para que no quede, ya te digo, solamente trunco el trabajo, decir, miramos solamente este aspecto, nada más que por eso. Bueno, listo, profesora, mi pregunta. Laura, te pregunto, ¿querés que corte la grabación? Bueno, así no se hace tan larga.